Es un placer estar aquí y poder compartir algunos de mis puntos de vista acerca de la reforma de pensiones en Chile. Las reformas en Chile que comenzaron hace 35 años atrás o más han sido de interés para los economistas en el mundo. Me alegra que lo emprendiera Chile los experimentos más que nosotros en los Estados Unidos. He estado involucrado e interesado en el tema de la reforma de la seguridad social, no solo como académico, sino que cuando estuve en el consejo bajo el presidente Clinton, donde analizábamos la seguridad social, la reforma de las pensiones, etcétera. Y más tarde, cuando fui economista del World continued those discussions, and I'm going to refer in a moment to a study that I did while I was chief economist. jefe del Banco Mundial. Mis observaciones hoy día se van a enfocar especialmente en las lecciones que han emergido de la crisis financiera mundial. Creo que la crisis financiera mundial nos entregó una visión en lo que es la naturaleza de los mercados financieros. Y basado sobre eso, esa visión, tenemos que replantearnos en gran medida el rol del sector privado y el rol del gobierno en cada aspecto de cómo interactúan con los individuos, incluyendo la jubilación en la tercera edad. La crisis financiera del 2008 se catalogó como un evento cataclísmico donde no se sabía mucho de los mercados financieros. No, profesor Stiglitz, no podemos ver su presentación. Yo no he cambiado absolutamente nada. Ahora la podemos ver. Sí. La crisis financiera ha sido un evento cataclísmico, del cual hemos aprendido mucho de el manejo del riesgo, entre otras cosas. Y lo que voy a hacer en una charla explora algunas de las lecciones y sus implicancias de ciertos aspectos de la reforma del sistema de pensiones de Chile. Quisiera enfatizar de que solo voy a poder analizar un número limitado de temas. Y finalmente, hacia el final de mi charla, voy a analizar otros puntos de vista que tienen que ver con la reforma de pensiones, los avances en la economía, el comportamiento de la economía. Tenemos que replantearnos la idea de los individuos de poder manejar el riesgo, de manejar los ahorros, de manejar problemas, de la habilidad a la toma de decisiones en un largo periodo de tiempo. Por cierto, incluso antes de la crisis, el rol de los fondos de pensiones han sido sobrevendidos, pienso yo. Y he escrito de eso en forma bastante extensa en un trabajo que hice en conjunto con
Peter Orszag, que más tarde fuera el jefe de la oficina de administración bajo el presidente Obama. Nosotros hemos explicado en ese documento que la mayor parte de los puntos de vista para un segundo pilar de contribuciones no estaban en lo correcto, y entonces agregar una fuerte implicancia para aquellos países que han basado su sistema de pensiones en el modelo del tercer pilar. Nosotros que probamos ese sistema pensemos que se tendría que replantear. Esto se hizo antes de la crisis del 2008 y escribimos este documento a finales de los 90. La crisis me parece a mí que refuerza el hecho de las conclusiones que nosotros alcanzamos y sugiere de ciertas formas que hemos querido presionar. No quiero revisar todos los aspectos de lo que destacamos en ese documento, pero enfocamos nuestra atención en tres mitos. Uno con lo macroeconómico, el segundo microeconómicos y el tercero los mitos que se refieren a la economía. Estos se enfocaron en la idea que un sistema privado sería superior a un sistema de reparto. Aumentaría los ahorros nacionales, que las tasas de retorno son más altas bajo estos recuentos individuales, que el hecho de que las tasas de retorno declinantes en el sistema de reparto afectan los problemas fundamentales. Mostramos que todas estas conclusiones de hecho estaban equivocadas. Y también mostramos que hay una serie de mitos microeconómicos. La idea que los centros son mejores bajo los recuentos individuales, o que estos planes necesariamente tendrían que ir hacia la jubilación. Y lo que es más relevante en relación a lo que voy a mencionar hoy día, hemos mostrado que vimos el Reino Unido y mostramos en el caso del Reino Unido que las pensiones se habían reducido en un 40% como resultado de los altos costos administrativos que prevalecen bajo el pilar privado, bajo el segundo pilar privado del sistema del Reino Unido. Y finalmente hay una serie de mitos de la economía que sugieren que fueron utilizados por algunos para discutir que el segundo pilar privado sería superior a uno público. El hecho es que lo que hemos observado que para problemas de la economía política, estos han incluso molestado más que los sistemas públicos, en el caso de los privados. Hemos visto algunas de las formas como el sistema financiero privado ha fallado en la crisis del 2008. Debería haber quedado claro que el sistema financiero, dándonos cuenta ahora que esto no fue antes de la crisis, o sea, no estaba funcionando bien antes de la crisis y tampoco a partir de esa fecha en adelante. Y por eso es que la recuperación ha sido tan lenta en los Estados Unidos. Quisiera destacar 6 problemas fundamentales que fueron revelados. El primero es que el sistema privado financiero no manejaba el riesgo bien, que por supuesto no asignaba recursos bien tampoco. El segundo es que suministró malos consejos. Algunos de esos malos consejos se basó en la incompetencia. Aparte, se basó en los conflictos de interés y el hecho que voy a llegar en un minuto más, que las utilidades del sector financiero se maximizan cuando los costos de transacción se maximizan. Y eso es justo lo opuesto de lo que quieren los jubilados. Ellos quieren minimizar los costos de transacción. En forma más general, hemos visto también que el sector privado financiero
estaba maduro en lo que es los conflictos de interés. Y mostraron en cada aspecto de lo que estaba ocurriendo en el sector financiero. También hemos observado, y especialmente, muchos de estos problemas fueron expuestos incluso después de la crisis y continuaron hasta la fecha. Lo que observamos es un fraude masivo, una manipulación masiva y una serie de otras prácticas que no son buenas. Estas prácticas fueron y continúan siendo invasivas. En quinto lugar, vemos que ha habido una falta de competencia. El mercado, lejos, es de lo que uno podría describir caracterizado por un alto nivel de competencia. El resultado es que está por sobre los niveles competitivos, llevándonos al sexto problema, uno que tiene mucho que ver con los programas de pensión, y eso es que hay altos costos de transacción. Al alcanzar el sector financiero es negativo, sin embargo. El costo de estos errores en la economía norteamericana y global y para las familias en América y en el resto del mundo han sido enormes. He calculado el costo de la crisis en los Estados Unidos solo en los miles de millones o trillones en realidad. Y quiero enfocarme hoy día en pensiones de la tercera edad. En los años antes de la crisis, el presidente Bush ha tratado de impulsar una idea similar al segundo pilar en el sistema privado, una privatización parcial de nuestro sistema de seguro social o sistema de jubilados. Virtualmente todos los americanos agradecen hoy en día de que él haya fallado, porque si no hubiese fallado, los americanos de tercera edad, o sea, estarían peligrando, estarían peor de lo que están en la actualidad. Y en el caso de Chile, han existido costos fiscales enormes. El Estado ha tenido que rescatar al sector financiero, ha tenido que pagar el alto costo de la transición a un sistema de financiamiento y luego hacer la garantía con aumentos y que el contribuyente ha tenido que pagar 2 veces en impuestos. Todo esto ha sido importante para el tema del cual estamos hablando hoy día, y que esto esté en el segundo pilar, que es una parte importante del Programa Nacional de Pensiones. Soy muy sensible a esto porque fue el Banco Mundial quien impulsó en el mundo este tipo de idea. Esos países que adoptaron ese programa en gran medida lo han lamentado, y voy a volver a este mismo punto en un rato más. En los años antes de la crisis, muchos de los problemas de los cuales yo he hablado se anticiparon y se esperó que las normas al menos mitigaran o impedirían estos problemas de que se manifestasen. Pero sería obvio que las reglas, las normas, no hicieron esto. Incluso cuando se promulgó las leyes y se permitió que actuara la ley, no las hicieron cumplir. Y es un problema de la captura regulatoria. Incluso cuando el regulador no era el sector financiero y típicamente lo eran, había un problema con lo que nosotros llamamos la captura cognitiva. Con el sector financiero había un gran equilibrio regulando las normas que existían. Y el sector financiero también ha tenido mucho éxito en limitar el ámbito de la regulación. Y esto es cierto incluso después de que esto ha sido expuesto. Y esto es lo que yo he dicho cuando digo que hay problemas de la economía política que están en el sector privado financiero. There are problems both in the Existen problemas tanto en la implementación de las normativas y también en el diseño de las normativas apropiadas.
A ver, lo que queremos de un sistema de pensiones público, queremos un modicum de la seguridad de la tercera edad. Esto es lo que hacen, aseguran contra el riesgo de la inflación. Es muy difícil y casi imposible obtener una relación que tenga que ver con una renta vitalicia sin inflación. Cuando yo fui asesor económico en la creación del índice de inflación, en el sector privado simplemente se resistieron a esto, incluso el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, fuimos exitosos. Pero un tema que es importante aquí es que en el caso de los sistemas públicos de pensión, la persona no debería estar preocupada de las fluctuaciones del mercado de tributación o el sistema de mercado de las bolsas, por ejemplo. Debería ser entonces una deprivación relativa, cuando se ajustan los pagos a los cambios de niveles de sueldo, por ejemplo. Generalmente cuando hay altas tasas de crecimiento, porque, por ejemplo, la vejez o el adulto mayor puede quedarse atrás en cuanto a sus ingresos. Los sistemas de pensión públicos están basados en sistemas de solidaridad y financiamiento público y podrían tener un índice de redistribución positivo. Quiero dedicarme algunos momentos hablando con respecto a la falla y el fracaso de los programas privados y el riesgo, y gestión de riesgo. Estos sistemas entonces han sido prevalentes en los Estados Unidos, también parte de Chile y en muchos otros países que decidieron ingresar en este sistema de contributivo. Y ellos no hicieron ninguna de estas cosas. Entonces, aquellos que se jubilaban en el 2008 estaban expuestos a un enorme riesgo como resultado del colapso de los precios de mercado. Y entonces lo que quisieron hacer es entonces enfrentar, más complejo aún con el tema del colapso de los precios habitacionales en Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que pasó después de esta crisis del 2008? Los Estados Unidos y hoy día Europa se ingresaron a un sistema de quantitative easing. Y esto entonces dejó claro que no había ningún activo privado que podrían comprar los individuos, que podrían protegerlos, que les permitiría una seguridad en su vejez. Aquellos que invirtieron en acciones pudieron ver la evaporación de sus ganancias. Algunos que fueron más prudentes, entonces se les ayudó entonces con distintas digamos, precios o bonos del gobierno que mantuvieron su bienestar o sus ingresos o sus riquezas. Esto entonces como resultado dio un valor casi igual a cero. Entonces el fracaso de estos mercados privados en la gestión del riesgo se complejizó en la falta de calidad de la asesoría en la gestión de riesgo. Esto fue empeorizado, fue peor incluso cuando vimos las consecuencias del mercado del inmueble. Las implicancias, obviamente, tienen que ver con que la asesoría también fue ligada al sistema de pensiones. Ahí fue incluso más difícil ver esto en forma transparente, lo mala que fue la asesoría en este ámbito. Si tuviésemos más tiempo, podría analizarlo, pero en el caso de las hipotecas, el sistema de financiamiento privado estaba ingresando en un mercado muy riesgoso de productos financieros. Algunos de estos, entonces, asesorías muy negativas, fue parcialmente incompetencia. Fue claro que aquellos en el mundo financiero no entendieron el riesgo. Y eso era cierto incluso para las personas bastante senior en el mundo de financiamiento mundial. Ellos realmente no querían entender esto. Eso
Esa era la motivación. La motivación de ellos era generar dinero y realmente hubo una enorme cantidad de conflictos de intereses. El incentivo de aquellos en el sector financiero es simplemente maximizar sus ingresos y continuaron resistiendo las normas, lo que empeoraron sus malas prácticas. Por ejemplo, el presidente Obama ha propuesto imponer un estándar mínimo en el sector financiero cuando se trata de pensiones. Impone sistemas fiduciarios en ese caso. La evidencia es que en los Estados Unidos el fracaso, incluso hoy día, cumplir con esos estándares le ha costado millones de dólares al año a los pensionados. Pero el sistema privado se resiste a la adopción de estos estándares fiduciarios básicos. Nosotros estamos enfatizando un problema frente a una economía política a la cual me refería antes. Otros problemas es que activamente están involucrados en lo que mi colega dice, con quien compartió el Nobel conmigo, se llama la pesca de lesos, aquellos a quienes podemos sacarle provechos. Por personas, digamos, en lugar de proporcionar servicios, en lugar de ayudarle a las personas a manejar su riesgo, buscan a personas lesas de quien aprovecharse. Entonces, el sector financiero activamente se involucró en prácticas de préstamo, de predación y discriminatorio. No estamos hablando acá solamente de pequeños bancos, estamos hablando de los bancos más importantes de Estados Unidos que pagaron multas en los miles de millones de dólares. Y eso no fue suficiente. Eso no fue suficiente para la devastación que causaron en la vida de las personas que fueron expuestas a estas prácticas de préstamo discriminatoria y porque tuvieron una muy mala asesoría en los riesgos financieros. Y finalmente, quiero hablar sobre el comportamiento, economía de comportamiento, que creo que es muy importante hacer referencia a esto hoy. Este tipo de economía se refiere al tipo de modelos que utilizan los economistas que utilizaron los economistas en el pasado, donde asumieron racionalización en las expectativas y en el comportamiento. No necesariamente estaba ligada al comportamiento real de las personas. Tenían malas descripciones para el comportamiento de la gente frente a los riesgos y también a las opciones que se toman durante un tiempo. Esta economía basada en el comportamiento tiene que ver con mutaciones, la capacidad de la persona de juzgar los riesgos y cómo enfrentarlas. Una de las cosas que se mencionan aquí es que los incentivos se distorsionan y que los individuos fácilmente pueden ser influenciados. Y a veces se conoce como una persona fácilmente movilizada, en este término coloquial en inglés, nudged. El objetivo entonces es asegurarse de que hayan valores más altos de transacción que maximiza el ingreso de aquellos en el sector financiero. El hecho es que el sector financiero realmente ha sido extraordinariamente capaz de explotar mercados de personas que toman decisiones irracionales. Desgraciadamente, y a veces también se han disparado en el pie también en algunos de estos casos, como fue el caso del sistema de tomar ventaja de aquellos norteamericanos pobres que estaban económicamente que no eran económicamente sofisticados ni financieramente, y eso finalmente terminó en problemas. Lo que quiero denominar también los defaults o las provisiones que ayudan a garantizar de alguna forma y a permitir tomar decisiones en el interés a largo plazo, lo que permitirá que la persona pueda gestionar estos problemas muy difíciles y durante su vida. Bueno, las consecuencias de la decisión de basarse en estos pilares económicos que ha afectado a Chile y a muchos países tienen poca cobertura, mala seguridad
en la jubilación, los valores mínimos de jubilación. Hemos visto los cálculos que se presentaron previamente y muchas veces son 4 veces más bajos debido al costo de administración, el costo de gestión y la enorme cantidad de inequidad que surge, y esto que es de una gran preocupación en los últimos años. Chile debiese estar sumamente preocupado porque es uno de los países de la OCDE que tienen la mayor cantidad de inequidad de estos países. Y esto entonces, a pesar de que toda la sociedad está pagando este enorme costo, el que gana aquí ciertamente es el sector financiero. Esto simplemente ha realzado el ingreso del sector financiero en ese país. Y esto es un juego con una suma negativa. Esto entonces es una enorme pérdida para la sociedad y entonces es muy importante alejarse del segundo pilar que se refiere al sistema privado. Hay alternativas, sin embargo. Y como vamos viendo de distintos lugares en el mundo y lo que hemos visto en los últimos años, observamos una enorme cantidad de alternativas exitosas. Canadá, por ejemplo, ha creado un fondo gubernamental que tiene una independencia, que tiene altos retornos, muy baja volatilidad, bajos costos de transacción y es inmune a la influencia política. Y esto es posible lograrlo. También hay grandes cifras de fondos de bienestar soberanos que generan estos fondos de pensiones, como el caso de Países Bajos y Noruega. Estos sistemas de pensión pública tienen bajos costos de transacción y muy buen servicio al cliente. Si observamos alrededor del mundo, alrededor de 23 países en el mundo privatizaron estos sistemas, pero muchos de ellos, 7 de hecho, han revertido su decisión. Y muchos otros países están reconsiderando esto hoy. Esto me lleva entonces a mi recomendación de políticas. Lo que necesitan es un primer pilar más fuerte que es necesario para evitar pobreza en la vejez y para proporcionar un nivel mínimo de seguridad en la vejez. Segundo, lo que hemos dicho hoy día es la creación de un segundo pilar público. Este segundo pilar público debe tener un componente de redistribución sumamente importante. Debe haber algún elemento de suavidad intergeneracional que evita la relativa pobreza en la vejez, especialmente importante en las economías donde los ingresos están creciendo. También es importante el beneficio definido, es decir, suavizando los resultados del mercado de valores, también la tasa de interés sobre la volatilidad. Y esto también debería ser ligado a las fluctuaciones económicas. Existe un tema complejo en esta transición. La transición antes era una transición de un sistema por reparto al sistema actual. Y esto tiene que haber una transición del sistema actual a este nuevo sistema público. Esa transición entonces va a ser mucho más fácil, me parece a mí, si ustedes piensan en un sistema de transición voluntario que podría llevar a este nuevo programa. La recomendación que proporciona el Banco Mundial y los expertos a nivel mundial habla de un tercer pilar. Y yo creo que un componente importante de esto debiese ser una opción pública o opciones públicas, que debería existir un vehículo de inversión alternativa donde los individuos se sienten seguros de su transacción, que sus costos administrativos son bajos y que no están siendo abusados. Tiene que haber un sistema entonces que sea que existen opciones alternativas con distintos riesgos, que proporcione una mejor guía para poder trabajar en un ambiente de menos riesgo, pero tiene que haber una mejor
mejor pauta definitivamente con respecto a lo que ofrece el mundo privado hoy día y que ofreció el mundo financiero antes de la crisis. También creo que debe haber una mejor normativa con respecto a todos los vehículos de inversión. Esto se está tratando de requerir e imponer en los Estados Unidos estos estándares fiduciarios. Esta idea de que el sistema privado financiero le está tratando de poner un freno a estos esfuerzos. Sin embargo, hay instrumentos importantes que los gobiernos deben utilizar si ustedes van a ser elegibles, digamos, para un trato tributario favorable, debería entonces cumplir con algunos estándares fiduciarios de alto nivel y los valores de transacción deben ser bajos, deben haber requerimientos de información robustos o de entrega de información robusto. Y para concluir, entonces, quiero decirles que sabemos que antes de la crisis, los mercados con información asimétrica e imperfecta muy a menudo no eran ni eficientes ni estables. Sabemos que la crisis del 2008 simplemente recalcó ese efecto. Los mercados financieros han ilustrado estos problemas, estas situaciones. Los mercados financieros también nos han mostrado, ilustrado cómo la información asimétrica puede abrir oportunidades para que algunos exploten a otros, para algunos que tomen ventajas de otros, y el sector financiero lo hizo y lo hizo en una forma bastante extensa. La crisis, de hecho, expuso la profundidad de estos problemas y las investigaciones que vinieron después de esta crisis expusieron aún mayores problemas que estaban presentes. Creo que hay un enorme costo de no tener un buen sistema de pensión. El costo es enorme con respecto a la inseguridad, la pobreza en la vejez y la inequidad. Y incluso podrían haber consecuencias macroeconómicas de grandes dimensiones. Un buen sistema de pensión actúa como un estabilizador automático de la sociedad. Los tipos de programas hacia los cuales nos estamos dirigiendo, las de contribución o programas de contribución o contributivos, que es, por ejemplo, el segundo pilar privado, está creado digamos, tiene un desestabilizador automático inserto en el mismo. Entonces debería quedar claro, tanto en Chile como en muchos países del mundo, que la situación actual es inadecuada. Las reformas que yo he mencionado en mi presentación, espero les proporcionen un marco de cómo pensar, cómo debemos movernos en dirección a la creación de un sistema mucho mejor. Espero que estos comentarios hayan sido útiles en la discusión y en sus deliberaciones en el proceso de reformar el sistema de pensión Chile tiene una forma de poder avanzar en la experimentación de un segundo pilar privado. Espero que ahora en la creación de un nuevo tipo de pensión basado en el sector público que va a proporcionar seguridad, luche contra la inequidad, la pobreza en la vejez, y esto que sea un ejemplo para el resto del mundo. Muchas gracias.